Cita nuevamente en hora 23. Viceministro, buenas noches y bienvenido como siempre. Juan Pablo, un gusto, muchas gracias, un placer estar en hora 23, saludar a toda la teleaudiencia que nos escucha y mira en este momento. La cantidad es correcta que mencioné, 2.375 reclusos, o perdón, 2.735. Es así, Juan Pablo, debemos mencionar de que esta prerrogativa constitucional que tiene el presidente del Estado, que es de emitir un decreto presidencial que conceda tanto la amnistía como el indulto, procede en el marco constitucional del derecho de gracia, que es una institución antigua en el derecho y que hoy en los estados democráticos los primeros mandatarios tienen esta prerrogativa y que se lo debe hacer en estricto mandato, sobre todo de los derechos humanos y del derecho humanitario, bajo ciertas circunstancias. En este caso, el presidente Evo el día de hoy ha anunciado que la emisión de este decreto presidencial, concediendo ambas formas de derecho de gracia, tanto la amnistía como el indulto, que tienen modalidades diferentes, y que este decreto es enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional como corresponde, y esta tendrá que dar la aprobación para que sea un hecho este decreto presidencial. Tomando en cuenta, Juan Pablo, que en el pasado, desde el año 2012 al 2016, ya se han emitido 5 decretos presidenciales de indulto. Este sería el 6º decreto, una propuesta que se ha trabajado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Defensoría del Pueblo, que justamente se ha configurado en el marco de favorecer con este decreto a privados de libertad que están en determinadas condiciones de vulnerabilidad y por supuesto bajo ciertos requisitos, bajo ciertas reglas específicas, sobre todo precautelando de que quienes se beneficien no sean peligrosos, sean no reincidentes, delitos menores, tal cual establece en cada una de estas modalidades el decreto. Usted lo ha mencionado en esa última parte de su afirmación, existen casos y condenas específicas que pueden ser beneficiadas con el indulto o la amnistía. Porque, por ejemplo, en el transcurso del día recibimos algunas observaciones a través del público en nuestros espacios informativos de gente que se sentía algo alarmada de que, por ejemplo, vuelvan a las calles peligrosos delincuentes y se incrementen los riesgos a la seguridad personal. No es el caso porque existe una tipicidad de delitos que pueden ser sujetos al indulto y a la amnistía y otros no. Así es, Juan Pablo. Primero debemos aclarar a la población de que la amnistía es el perdón que se le da al privado de libertad del delito. ¿Qué quiere decir? Que ya no existe más el hecho. Y por lo tanto, en este caso se aplica a quienes no tienen sentencia ejecutorial. ¿Qué quiere decir? A las personas que están con situación de detención preventiva, bajo modalidades específicas, que sean la pena porque se le está juzgando sea menor a 5 años, que sea menor a 8 años cuando haya resarcido el daño o cuando haya llegado a un acuerdo con la víctima, cuando sea una persona que tenga una enfermedad terminal, cuando sea una persona con discapacidad grave o muy grave, cuando sea una mujer embarazada con 20 semanas de gestación a la emisión de este decreto, cuando sea una mujer que tenga bajo su custodia a un niño menor de 6 años de edad, o cuando en estas circunstancias, por ejemplo, para la amnistía. En el caso del indulto, en situación similar, pero en este caso el indulto es el perdón a la pena, no al delito. ¿Qué quiere decir a la pena? Que existe una persona con sentencia ejecutoriada, está cumpliendo una pena. Y esto se aplica a aquellos que han cumplido más de un tercio de la pena en el indulto parcial y un cuarto de la pena en el indulto total, bajo estas características: menores de 28 años, personas mayores de 65 años y situaciones similares, ¿no? Personas con enfermedades terminales, etcétera. Las prohibiciones en ambos casos. No puede ser una persona reincidente. Delitos que estén, por ejemplo, que diga expresamente que no tienen derecho a indulto. Todo delito contra la vida no puede ser beneficiado. Ni con la amnistía, ni con la amnistía, ni con el indulto. ¿Qué quiere decir? Asesinos, feminicidas ya se descartan. Personas que hubieran atentado contra la libertad sexual no entran dentro del beneficio. Personas que estén procesadas por delitos de corrupción o sentenciadas por delitos de corrupción no entran en este beneficio. Aquellos donde el Estado fuera querellante, excepto el Ministerio Público, cualquier parte del Estado
tampoco entran dentro de este delito. Por lo tanto, tampoco entran aquellas personas sentenciadas por sustancias controladas cuya pena sea mayor a 10 años, tampoco los delitos de contrabando, de trata y tráfico, de secuestro, delitos de lesiones graves seguida de muerte, o aquellos delitos que estén por encima, por supuesto, de la pena en cada uno de estos casos. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de estos casos son menores, son patrimoniales y cuando el daño hubiera sido reparado, y en ningún caso reincidentes, o si hubieran sido beneficiados con alguna modalidad de indulto en el pasado. Esto quiere decir que estamos hablando de personas que no representan una peligrosidad y en todo caso cuya situación de vulnerabilidad amerita este beneficio del Estado. Queda muy claro, personas que no representan un peligro para la sociedad y que tienen medidas o condenas menores. Los delitos más graves no son pasibles a ser beneficiados ni con el indulto ni con la amnistía. Pero también se comenta que de alguna forma este tipo de indulto, más adelante vamos a hablar de los beneficios y de sus fines, se comenta, le decía, que este indulto de alguna manera puede alentar en cierta manera que alguien que cometa un delito menor tenga la esperanza de que en un plazo X se va a beneficiar con una amnistía o con un indulto. ¿Puede generarse esta percepción en ciertos sectores de la sociedad? Es una percepción equivocada, Juan Pablo. Debe tomarse en cuenta de que el indulto y la amnistía, en este caso, por ejemplo, se ha hecho una propuesta muy seria, pensando técnicamente en ciertas condiciones. Uno, en noviembre del año 2017, el último reporte del régimen penitenciario, el número de presos llegó a 17.900 aproximadamente. Eso quiere decir que estamos en un nivel de hacinamiento demasiado grande, donde por supuesto por las propias condiciones que tenemos en los penales estarían vulnerando derechos fundamentales. Entonces se piensa justamente para beneficiar en ciertas condiciones, estamos hablando de mujeres que tienen a niños, enfermedad terminal, discapacidad grave, o sea, temas que no lo puedes provocar para beneficiarte porque ya estás pasando por un momento de desgracia y en condiciones de vulnerabilidad. O sea, no es una medida paliativa a la criminalidad, sino es una medida que responde en términos humanitarios a la situación penitenciaria. Ese es un primer hecho. Segundo, que no se dicta cualquier momento. El presidente lo considera, porque es una prerrogativa constitucional que tiene él, cuando hay determinadas circunstancias como las que tenemos ahora. El total de beneficiarios a los que podríamos alcanzar, en el caso de la amnistía, a 900, de un total de 12.600 detenidos preventivos que tenemos en los penales. Y en el caso del indulto, de aproximadamente cerca de 6.000 personas con sentencia ejecutoriada, a 1.800. Un total de 2.700 que tienen que cumplir una serie de requisitos y que tienen que firmar un compromiso de buena conducta. Y por lo tanto, este no es una medida que afecte, por ejemplo, el índice de criminalidad, sino es una medida en el marco del derecho humanitario. Técnicamente se lo entiende así, está dentro de los estándares del derecho de gracia, dentro de una de las familias del derecho penal, y por lo tanto yo creo que más bien estamos actuando, el presidente y junto con todo el equipo que ha planteado esta propuesta, se está actuando estrictamente en base a las circunstancias objetivas del sistema penitenciario y los derechos humanos. Ahora, algunos analistas del campo jurídico sostienen lo siguiente: se trata de una medida, como usted lo ha dicho, humanitaria, que tiene una faceta desde luego positiva, pero que apenas puede ser una aspirina contra el cáncer. ¿Por qué? En el sentido de que, como usted lo ha afirmado, hay aproximadamente en el país 12.000 personas que no tienen una sentencia ejecutoriada y que están en las cárceles, apenas poco más de 5.000 sí tienen sentencia, y ese es el problema de fondo, el hecho de que haya una terrible retardación de justicia. ¿La aplicación del indulto y la amnistía es una aspirina contra la retardación de justicia? No es una aspirina, ¿no? Porque no es algo simplemente que sea un remedio a un malestar, sino es una política de Estado en el marco de que el presidente considera de que es un momento para paliar cierta vulneración de derechos. Pero un tema de fondo sí es la retardación. En el tema de fondo lo que debemos analizar estructuralmente es que el sistema penitenciario es el resultado de todo el sistema penal, que por supuesto tiene grandes falencias. Es la parte más visible, la parte más caótica de un sistema que funciona mal y que ya el país lo sabe. La Cumbre de Justicia
Justicia lo diagnosticó así, que se presentó por eso una solución también en esa magnitud. ¿Cuál fue? El Código Integral del Sistema Penal que trabajó la Asamblea Legislativa Plurinacional, que justamente generaba cambios estructurales a todos los problemas de retardación de justicia en el sistema penal. Una reclasificación de los tipos penales, procedimientos diferenciados, resolución de causas en una sola audiencia, en el caso de faltas, en el caso de crímenes, que el Estado ingrese con más fuerza para liberar a los fiscales de aquello que no es necesario donde entren, y por lo tanto también graves sanciones a aquellos que dilaten los procesos. Que sin embargo fue abrogado. Fue abrogado, esa fue, lamentablemente, no fue abrogado con críticas objetivas, sino la mayoría se alarmó a la gente con mentiras. Entonces eso, obviamente, quienes incitaron esa serie de mentiras, hoy son partes responsables que sigamos arrestando esta crisis. Es ahora tarea del Estado reencarar el tema estructural en el marco del sistema penal, pero por supuesto, mientras que eso pase, nosotros responsablemente desde el gobierno, y yo creo que así lo entiende el equipo que tiene el presidente, debemos seguir trabajando en el marco de que la afectación a quienes por determinadas circunstancias están en esta circunstancia de preventivos y que pudieran ser beneficiados en el marco de hacer una ponderación de derechos. ¿Qué quiere decir? Lo que en este momento ellos le deben reparar a la sociedad y al Estado con la sanción frente a la vulneración del derecho que puedan tener, lo que hacemos es una ponderación y en este momento beneficiar en el marco estrictamente del derecho humanitario. Y en un sentido, utilizo otra vez la palabra humanitario, pero ¿para cuándo las soluciones de fondo a los problemas muy críticos de la justicia? Hemos hablado, por ejemplo, del caso de la retardación, que es uno de los más graves. Está muy bien que se apliquen medidas como la amnistía y el indulto, pero seguimos sin atacar el corazón de una justicia que se cae a pedazos. Lo reitero, Juan Pablo, un tema de fondo en el sistema penal era el código del sistema penal, que definitivamente dejaba de lado todo el pesado andamiaje procesal, penal, ritualista que tenemos hoy, y que le da igual en el marco de la clasificación de tipos penales. El procedimiento es estándar a todos los tipos y tenemos una recarga de incidentes, de posibilidades de dilatar el proceso. Todo esto se acababa con el sistema penal, teníamos un sistema penal ágil, una reclasificación de tipos con procedimientos diferenciados y por supuesto sanciones y la oralidad en pleno en el marco del proceso penal. Esto, lamentablemente, esa fue la alternativa de un mandato de la Cumbre de Justicia que trabajó la Asamblea y que lamentablemente se tuvo que, por intereses políticos, porque no fueron técnicos, no fueron serios, no fueron verídicos al momento que se plantearon muchas mentiras y muchas especulaciones sobre este sistema penal. En algún momento es responsabilidad volver a poner el tema en agenda, replantear seguramente sobre el trabajo previo que ya existe y volver a discutir, porque es necesario. El sistema penal lo demuestra, el sistema penitenciario, la crisis del sistema penitenciario, la necesidad que nosotros tenemos de encarar una reforma estructural del sistema de justicia. Por supuesto, no nos hemos quedado con los brazos cruzados. En este momento, el ministro Héctor Arce, nuestro ministro de Justicia, dirige la comisión creada por la ley 898, la comisión de implementación del mandato de la Cumbre de Justicia, que tiene varias aristas en el marco de trabajar reforma normativa, reforma en el marco de recursos humanos en el órgano judicial y aspectos tecnológicos y aspectos de infraestructura. Y en esta comisión participan los presidentes de las cámaras, todo el órgano judicial, sus máximos presidentes, el Ministerio Público, el Procurador General del Estado, todo el sistema de la Universidad Boliviana, el Ministerio de Gobierno, y lo preside nuestro ministro. En esta comisión se están dando grandes tareas, grandes reformas, por ejemplo, en el marco de digitalizar procesos, etcétera, cada uno con sus tareas, pero con una coordinación permanente. Entonces se está encarando el tema. El tema penal es un tema que ha quedado pendiente, lamentablemente. Debe encararse nuevamente, yo considero, este tema, pero ahora tenemos esta medida que creo que es importante, que debe aplicarse correctamente y debe funcionar en el marco de lo que el propio decreto, el mandato que les ha dado a todas las instituciones que tienen que ver para viabilizar este beneficio a aquellos que enmarcan dentro de lo que dice el propio decreto. Pero tal vez no fue muy lamentable o resultado de una mentira la abrogación del Código Penal, como usted lo afirma, porque hubieron numerosos sectores que no lo respaldaban y ahora entiendo se trata de buscar un proceso de consenso justamente para tener una referencia normativa que sea respetada, acatada y cumplida por todos los actores de la sociedad. Sí, no, yo me reafirmo, Juan Pablo, el código fue cuestionado con mentiras, el código fue cuestionado por
de verdad, por especulaciones. Se le mintió a la gente, se le dijo a los sectores de que iba a haber penalización de la protesta, se le dijo que iba a haber penalización de los médicos, se le dijo que iba a haber penalización de los transportistas, cuando esos eran aspectos minúsculos de la transformación estructural del código, y se le alarmó a la gente diciendo que se iba a penalizar una serie de conductas, cuando en realidad estos temas que eran debatibles, yo considero, y que aparte no era así, porque en el caso, por ejemplo, es muy largo ponerlo de la negligencia médica, el tema del daño civil, la reparación civil en el caso de accidentes de tránsito, que beneficiaba a la población, por supuesto, dejó de lado ese debate falaz todo el resto de transformaciones que traía el código respecto a aspectos sustantivos, aspectos procedimentales, y que en definitiva es la solución que necesita el sistema penal, y que no fue para nada improvisado, que fue un tema muy estudiado, que derivó de un mandato de una Cumbre Nacional de Justicia y que lamentablemente quedó truncado, yo creo por intereses más políticos, por afectar al gobierno, que por intereses serios de beneficiar a la población con un sistema penal que responda a las necesidades que hoy tenemos los bolivianos, pero que sin embargo es nuestra responsabilidad. Yo sé que quienes están a la cabeza en este momento, la Asamblea, de nuestras máximas autoridades, tendrán que replantear el tema, porque es un tema que nosotros debemos empujar. El Ministerio de Justicia, de la misma manera, tiene otras propuestas que está trabajando nuestro ministro, el doctor Héctor Arce, con todo el equipo, para igual encarar aspectos estructurales de todo el problema de la justicia. Un tema y un debate que seguramente va a resurgir en su momento. Pero sobre el tema del indulto y la amnistía, por último, viceministro, ¿cuáles son los plazos que se estiman para que entre en vigencia esa medida? Se ha enviado el proyecto a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la estimación de plazos para que entre en vigor la amnistía y la otra faceta que tiene que ver con la conmutación de penas a los reclusos que hemos mencionado? Sí, el enviado ya por parte del presidente Evo a la Asamblea Legislativa, le aseguro la Asamblea lo tratará en los siguientes días, y el decreto entra en vigencia. El decreto tiene de vigencia un año en el cual se deben procesar estos temas. Cada privado de libertad que cree que se enmarca de acuerdo a uno de, ya sea en la amnistía en el caso de los detenidos preventivos, o en el indulto parcial o total, dependiendo en el caso de quienes tienen sentencia ejecutoriada, debe armar una carpeta, solicitar los certificados a quienes correspondan. En el caso de tener una enfermedad terminal o una discapacidad grave, será a las instancias que correspondan, que por el decreto están obligados a facilitar y agilizar este trámite para estas personas. Tendrán que presentar su certificado de antecedentes penales y tendrán que armar toda su carpeta presentándola a las direcciones departamentales de régimen penitenciario. No es un trámite automático, entonces. No es un trámite automático. Interesado, si podemos llamarlo así, presenta su documentación. Sí, para esto también quien va a colaborar y va a activar la Defensa Pública del Estado, que está bajo tuición del Ministerio de Justicia. La Defensoría del Pueblo también seguramente colaborará a los interesados en este tema, sobre todo los más vulnerables, para que puedan armar el file, y eso es algo también que ha tomado en cuenta el decreto. A veces, por ejemplo, los primeros decretos no se había previsto, como en este, que se les debe facilitar algunos certificados, documentos personales que antes, por su condición de recluidos, no podían hacerlo. Ahora sí lo van a poder hacer, y armando esa carpeta entra un análisis, se verifica de que cumple y se emite una resolución a la autoridad jurisdiccional para que ésta evidentemente homologue, y en ese momento recién se beneficie. Por supuesto, se prevé un año porque los trámites, un año de vigencia del decreto, que será el año en que pueda procesarse las condiciones que tiene este mismo. Entonces los beneficiados del indulto y la amnistía recién podrían gozar de ese beneficio cumplidos los trámites dentro de un año. El decreto tiene vigencia un año. Si el trámite lo hacen en las siguientes semanas, puede salir inmediatamente beneficiado esa persona. Por supuesto, esto está pensado de que el universo, porque solo puede llegar a un total de 2.700, porque nosotros en el trabajo serio de diagnóstico que se ha realizado, sabemos que cuáles son los índices por tipos de delitos, sabemos a quienes no va a llegar aunque quisieran. Dentro de esos 2.700, que ese sería nuestro techo, ojalá lleguen los más posibles, pero es posible que algunos no puedan llegar en el camino por reincidencia, por otro tipo de factores. Entonces, esa es la perspectiva. Consideramos que
es un decreto muy serio, lo estamos resumiendo, existe causales por cada uno de los tipos y las modalidades, tanto la amnistía, indulto parcial, indulto total, y por supuesto esto nos va a ayudar a de alguna manera paliar el hacinamiento y proteger derechos humanos, que es una responsabilidad del Estado. Ese es, por lo tanto, el panorama a futuro de la medida que ha sido anunciada hoy. Señor viceministro Diego Jiménez, viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, gracias una vez más por las orientaciones en este programa sobre el tema que hemos conversado, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Pablo, estamos siempre a la orden. Muy bien, dejamos el tema, nos vamos a un corte en hora 23 y luego seguimos con los sectores ya anunciados.